En la parábola del hijo pródigo hemos encontrado el relato de un joven, probablemente judío, eh, quien había sido criado o criado en las costumbres y las tradiciones de sus padres, del pueblo o la nación de Israel. Decimos esto porque sabemos que la formación de un niño judío iniciaba desde que el niño estaba en el vientre de su madre. Sus padres solían recitarles la Torá, ¿verdad? Los libros de Moisés, las palabras de Moisés. Le cantaban salmos. Hoy es común que los padres se acerquen al vientre de la madre, le canten canciones de cuna, entre otros, a los niños. Bueno, el pueblo judío, los judíos, les cantaban los salmos a sus bebés aún no nacidos. Les recitaban las historias de que cómo Dios había creado el universo, el primer día, el segundo día, el tercer día, de cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto, como dice la palabra de Dios, con brazo extendido, y las maravillas que él había hecho en el desierto con cada uno de ellos. De hecho, dice la palabra de Dios que tenía que ser así, porque en Deuteronomio, en el capítulo 6, la palabra de Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el día, todo el tiempo. Cuando el niño nacía, las cosas no cambiaban y él podía ver estas cosas. Y ahora en vivo y a todo color oír a su mamá y a su papá recitar la Torá y las escrituras y contar las historias y cantar los salmos. Así que poco o nada cambiaba. Pero sí empezaba un proceso de instrucción. Primero por los padres, probablemente de los 0 a los 5 años, el niño era enseñado por sus padres, como lo fue Moisés con Jocabet, su madre, o como lo fue Samuel con Ana y Elcana, sus padres. Entonces empezaba al nacer un proceso de instrucción, primero con los padres, luego había un tutor, y posteriormente, después de los 12 años, el niño era llevado a la sinagoga para ser formado, para ser instruido en el conocimiento de la palabra de Dios. Recordamos, por ejemplo, el caso de Samuel. La palabra de Dios dice así, Primera de Samuel 1:23. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Los judíos acostumbraban a destetar a sus hijos, dejar de darle leche materna, entre los 3 y 5 años, y dice que el niño era pequeño. La primera cosa que aprendemos es que dice la palabra de Dios que Ana crió a su hijo hasta que lo destetó. O sea, ella le enseñó, ella lo instruyó lo mejor que pudo entre los 0 y los 5 años.
y posteriormente lo llevó al templo como había acordado. Le decía a Dios, porque ella era estéril, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para tu servicio. Y así fue. Bueno, más o menos entre los 3 y 5 años, después de destetarlo y haberlo criado y haberle enseñado los primeros principios escriturales, ella lo lleva al templo. También dice la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, aquellas que le habían sido enseñadas por su madre en un principio, y aquellas que le estaban siendo enseñadas por el sacerdote Elí. Por otro lado, la vida religiosa del pueblo estaba muy relacionada con todo su entorno o cotidianidad. Estaba presente en la siembra, en la cosecha, en la repela. Según la ley, escúcheme, según la ley, la palabra de Dios, cuando cosechaban alguna siembra, mucho del grano, por ejemplo, trigo, cebada, caía en tierra. No podían recogerlo. Había una ley que decía que debían dejarlo ahí para los más pobres o los más necesitados, o sea, la repela. Entonces, toda la vida religiosa del pueblo estaba presente en la siembra, en la cosecha, en la repela, en la trilla del grano, en el cuidado de los animales y en las fiestas. Había una serie de fiestas o celebraciones o ceremonias que tenían que conmemorar al año, 3 veces al año. Entonces toda la vida religiosa del pueblo estaba presente en la siembra, la cosecha, la repela, la trilla del grano, el cuidado de los animales y las fiestas. De modo que este joven de la parábola del hijo pródigo probablemente había sido enseñado y había sido instruido en las costumbres y tradiciones de sus padres. Probablemente una de las primeras cosas que se le había enseñado era quién era Dios. ¿Y quién es Dios sino el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe? Adonai. Muchas veces el nombre sustituto para el nombre de Jehová, que se sabía cómo se escribía, pero no se sabía cómo se pronunciaba. Entonces ellos lo sustituían por Adonai, que quiere decir Señor, pero más que Señor en sentido de respeto, la palabra Adonai quiere decir el que tiene la posesión, el dominio de todas las cosas. Así que probablemente este joven había sido enseñado e instruido en la palabra de Dios, y se le había enseñado e instruido quién era Dios, y no solo en quién era Dios, sino cómo era Dios. Un Dios compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Probablemente se le había instruido, se le había enseñado en el trato de Dios también para aquellos que desobedecían de su palabra. Sí, Dios es un Dios compasivo y misericordioso, pero la palabra dice que es ¿qué? Tardo para la ira. No dice que no va a enojarse. Así que probablemente él fue instruido y enseñado en las consecuencias que podrían venir sobre la vida de una persona si desobedecía los mandamientos de Dios. Pese a eso, este joven apenas tuvo la oportunidad, le pidió a su padre le diese la herencia que le correspondía. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 12. Este hombre tenía 2 hermanos, o sea, este joven tenía un hermano mayor. Entonces dice aquí en Lucas 15, 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Al papá le pareció bien en ese momento. Quizás ya él estaba anciano, quizás ya estaba cansado, y de repente dice, quizás sea el momento, y repartió sus bienes entre sus dos
entre sus dos hijos. Ese joven entonces preparó todo y se apresuró para tomar sus cosas e irse a una provincia apartada, lejos de la casa de su padre, y malgastó todo perdidamente. Para eso quería dinero, para eso quería capital, para eso quería la herencia, entre comillas, que le correspondía y por la que probablemente no había trabajado absolutamente nada, para malgastarlo. Yo no creo eso. Yo no creo que él quisiera malgastar el capital que le había sido heredado. Creo que más bien fue el resultado, la consecuencia de algo. Pero dice aquí en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Juntó todo. No sé, si preparó caballos o camellos o burros, si compró alguna ropa, algunos implementos, dice, y se fue. Lo que me hace pensar este relato del hijo pródigo en la multitud de hijos pródigos que lo han dejado todo por irse, según ellos, a comerse el mundo de principio a fin. Y por hijos pródigos no me refiero a los hijos que se han ido de su casa o se han emancipado de sus padres y quizás han regresado a su casa. Me refiero más bien a aquellas personas que fueron instruidas y formadas en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, que se les enseñó quién es Dios, que se les enseñó cómo es Dios. Pero un día decidieron tomar las riendas de su vida y vivirla a su manera y no a la manera de Dios. A estos hijos pródigos es a los que yo me refiero. Tercos, jupones, duros de cabeza y de servicio, pues no han entendido o no entendieron que separados de Dios no hay nada que nosotros podamos hacer. Y es que es así como lo dice la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y esta multitud de hijos pródigos, que han decidido tomar las riendas de su vida y vivirla a su manera y no a la manera de Dios, son tercos, son jupones y cabezones, porque no han entendido que separados de Dios no hay nada que puedan hacer, ni siquiera dormir bien. ¿Me escuchó? Ni siquiera dormir bien. Quienes han llegado a pensar que porque ya ahora son mayores de edad, ya son hombres, ya son mujeres consolidados o consolidadas. Porque tienen un trabajo y la habilidad de ganar mucho dinero, de establecer una empresa y tener el capital necesario para salir adelante sin la ayuda de Dios, se pueden comer el mundo. Eso fue lo que pensó el hijo pródigo. Yo soy mayor de edad, yo soy un hombre, soy una persona muy inteligente para hacer negocios, yo atraigo el dinero, la fortuna a mi vida. Y yo soy capaz de salir adelante. No necesito que Dios esté encima mío diciéndome lo que tengo que hacer. Eso fue lo que pensó el hijo pródigo. Tenía el capital suficiente, porque lo tenía su padre, no él. Tenía el capital suficiente para salir adelante y se dedicó a vivir a sus anchas. Me lo imagino ahí en la noche contando las monedas. Bueno, voy a hacer una fiestica por acá, me voy a echar una carita por el aire por allá,
y voy a hacer de esta manera, en dado caso voy a reservar este dinero para el negocio que yo estaba pensando, que me va a traer seguridad y estabilidad por el resto de mi vida. Sí, todavía me queda esto, sí, todavía me queda tanto, no, todavía puedo disfrutar un poquito más. Y así se fue. Dejó las enseñanzas de sus padres, se alejó de Dios y de su cuidado. Y se puso en una posición muy complicada, porque estaba en contraposición de Dios y de su palabra. Y un día, después de una juerga, dice, bueno, yo creo que ya he disfrutado bastante, ya mañana yo creo que puedo hacer el negocio porque si no lo hago ya, pues no va a haber cuándo. Y saca la bolsa del dinero y no había nada. Se dio cuenta que ya no tenía nada. Y de repente comenzaron los problemas, porque a la larga tenía que pagar alquiler, tenía que pagar luz, tenía que pagar agua, yo no sé, la alimentación, quién le lavara la ropa, a la larga al siervo que le ayudaba en todo, y comienzan los problemas. Lucas capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo no sé si fue exactamente lo mismo que pasó con la pandemia. Nadie estaba esperando que eso sucediera, pero sí a veces hay vacas gordas, y si no sabemos administrar las vacas gordas, podrían llegar las vacas flacas. Y si no guardamos cuando vinieron las vacas gordas, cuando vengan las vacas flacas, vamos a tener problemas. Dice que hubo una hambruna en aquel lugar. No solo era que ya no tenía dinero, es que vino una hambruna, una situación, una crisis que afectó a toda la región. Y nadie le podía ayudar en esta situación, en esta circunstancia, porque había carencia en aquel lugar. Y a veces nosotros estamos atenidos a que otros nos puedan ayudar. Y difícilmente en medio de una crisis global alguien nos va a ayudar. Sobre todo los llamados amigos, porque amigos es cuando hay dinero, pero cuando no hay dinero, no hay amigos. Y fue exactamente lo que le pasó a este hombre. No había dinero, había una crisis global y nadie le podía ayudar. Y sus amigos no le quisieron ayudar. Yo creo que no hemos entendido que cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, lo primero que nosotros perdemos es el entendimiento. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios y en contraposición a Dios y a su palabra, lo primero que perdemos es el entendimiento para hacer bien las cosas. Por eso de repente nos damos cuenta que hemos estado tomando malas decisiones. Decisiones que lejos de ayudarnos, están complicando nuestra vida y nuestra existencia y nos están haciendo sufrir. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? En el capítulo 20. ¿Qué dice Proverbios? En el capítulo 20, en el versículo 20. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Dice el que maldice a su padre. No, pero yo no he maldecido a mi padre y a mi madre. Hágame un favor. Escriba la palabra maldecir o maldición y démele vuelta. ¿Qué quiere decir la palabra maldición? Decir mal. Decir mal
o expresarse mal o proferir una palabra en contra de alguien, en este caso en contra de nuestros padres. ¿No lo hemos hecho? Dice, quien tal haga, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Yo recuerdo, siendo niño, todavía un adolescente, me daba por coleccionar revistas de caricaturas. Y venía ahí como la llavecita, ¿verdad? Donde venía el diálogo de la persona, y a veces usaban figuras simbólicas o representativas. Y entonces el uno le decía al otro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces en la llavecita aparecía, ¿usted recuerda qué? Como un bombillo. ¡Pum! Símbolo, se me ocurrió una idea. Bueno, aquí dice la palabra de Dios, quien tal haga, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿De qué está hablando aquí el sabio Salomón? Dice en el versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Entiéndase, entendimiento. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y estamos en contraposición de Dios y su palabra, debemos entender que vamos a comenzar a perder cosas, como le pasó al hijo pródigo. Pero lo primero que vamos a perder es el entendimiento, la capacidad de pensar y razonar. ¿Cuál sería la palabra? Con objetividad. Y de repente vamos a comenzar a tomar decisiones que vienen más bien a complicar nuestra vida y nuestra existencia. Es cierto, a veces nos sentimos súper poderosos después de haber sacado el bachillerato, ¿verdad? Y con honores, de haber sido graduados de un colegio técnico, profesional, ¿no? De la universidad, y con nuestro birrete y con nuestra túnica, y estamos inflados y somos súper poderosos, por decirlo de alguna manera. Y tenemos un hambre. Yo me como el mundo. Yo solo, no necesito ayuda. Hasta que comenzamos a perder el entendimiento. Y de repente hay problemas en el matrimonio. Y perdemos nuestro matrimonio. Y de repente perdemos nuestra familia. Y cuando nos damos cuenta, hasta nuestra salud. Y un día nuestro trabajo. Todas aquellas cosas que nos brindan seguridad y estabilidad, soporte en la vida. Como si estas cosas pudieran salvaguardar nuestro cuerpo y nuestra alma. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 19 al 20. Es la parábola de un hombre. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo? Sí, a veces nos creemos superpoderosos, pero separados de Dios no hay nada que podamos hacer. De repente comenzamos a perder el entendimiento, la capacidad de poder razonar y tomar buenas decisiones. Y comenzamos a cometer errores. Y los errores comienzan a cobrarnos. Y comenzamos a perder cosas, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, todo lo que nos brinda estabilidad y soporte. Como si estas cosas pudieran salvaguardar nuestro cuerpo y nuestra alma cuando Dios nos demande todas las cosas. Bueno, pero yo nunca he maldecido a mi padre o a mi madre como para que me vaya mal.
Bueno, sí, pero dejamos de escuchar sus palabras, dejamos de escuchar sus consejos, los menospreciamos y hasta tal vez les dimos la espalda. Lo más importante, y quizás lo peor de todo, es que dejamos sus enseñanzas. Y las enseñanzas de nuestro Padre Celestial las dejamos de lado para vivir conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Quizás por eso dijo Jeremías en el capítulo 17 del libro de Jeremías, en el versículo 23, hablando del pueblo de Israel. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Usted puede leer todo el libro de Jeremías. Y dice Dios, por lo tanto yo tampoco los voy a oír, ni los voy a escuchar. Y Jeremías dobla sus rodillas y clama por su pueblo. Y Dios le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, porque no voy a oír. Alguien dijo, a veces nosotros nos consideramos la mamá de Tarzán. Nada malo nos puede ocurrir. El pueblo de Israel llegó a un punto de decir, pacto hemos hecho con el Seol. El turbión no nos podrá tocar. Y Dios les dice, pues con el Seol o con quien sea, el turbión se los va a llevar, porque así yo lo he dispuesto. Pensamos que somos superpoderosos y que nada nos podrá detener y lo vamos a lograr absolutamente todo. Pero ¿qué pasaría si perdemos todo lo que nos da sustento y abrigo? De veras perdemos nuestro matrimonio, nuestra familia, tenemos una salud quebrantada, por lo tanto perdemos nuestro trabajo, la cuenta en el banco se agotó, hay una crisis global, nuestros padres no nos pueden ayudar, nuestros amigos no nos pueden ayudar y nadie nos va a ayudar. Mi amigo, mi amiga, yo le hago una pregunta, ¿qué nos queda? Volvernos a Dios. Tal y como lo hizo el hijo pródigo, porque Dios siempre está ahí, siempre está ahí, siempre estará ahí, esperando por nosotros. ¿Usted recuerda qué dijo el hijo pródigo? Cuando perdió todas las cosas y ya no tenía absolutamente nada. Nada que le diera soporte o estabilidad. Pues dice la palabra de Dios aquí en el libro de Lucas. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Voy a volver a la casa de mi padre. Al menos, como uno de sus jornaleros, voy a tener abrigo. Y voy a tener 3 comidas diarias. Voy a estar seguro y protegido. Bueno, volvernos a Dios es la respuesta. Dice aquí, en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Volvernos a Dios es la respuesta. En dado caso, Él siempre está ahí, donde lo dejamos, esperando por nosotros, para recibirnos con sus brazos de amor, poder comernos a besos, porque Él nos ama. Si lo perdemos todo, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda es volvernos a Dios. Si está pensando, porque a veces lo pensamos, es que Dios es injusto.
por las cosas que Él permite y ha permitido en nuestra vida. Déjeme decirle que esto no es cierto, Dios no es injusto. Pero si algo quiere Dios es que entendamos, número uno, que Él realmente nos ama. Número uno. Que Él quiere ayudarnos. Pero que nosotros debemos saber que nuestra mayor necesidad no es un hombre. Nuestra mayor necesidad no es el dinero que tenemos, el prestigio, la fama, el carro, la casa. Dios quiere que sepamos que nuestra mayor necesidad es Él y que Él está dispuesto a ayudarnos incondicionalmente. Cuando seamos capaces de decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dios nos ama y Dios quiere ayudarnos, pero debemos entender que nuestra mayor necesidad es Dios. Y cuando podamos decir y reconocer que hemos pecado, entonces vamos a escuchar la voz de Dios decir: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto había revivido, se había perdido y es hallado. Porque el perdón y el reconocimiento de nuestros errores abre la puerta de la inefable gracia y el perdón de Dios. Por más jupones que seamos, podemos recapacitar y volvernos a Dios, el cual tendrá de nosotros misericordia. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es así. El perdón y el reconocimiento de los errores es lo que abre la puerta de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9? Si confesamos, si reconocemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Perdón de toda maldad. No fue lo que ocurrió con el hijo pródigo. Por favor, llévenlo. Huele mal, se ve mal. Córtenle su cabello, arreglen su barba, báñenlo, perfúmenlo, vístanlo, pongan calzado en sus pies y por favor pongan este anillo que tiene el sello de la familia, que dice que es mi hijo. No seamos jupones. Todavía hay esperanza para los que confían en Dios. Escuchemos la voz de Dios y volvámonos a Él. Y Él va a restaurar nuestras vidas si con humildad buscamos su rostro. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios no miente. Dios es compasivo, Dios es misericordioso y es amplio en perdonar. Pero está diciendo: si te convirtieres,
yo te restauraré. Podríamos hablar de arrepentirnos de nuestros pecados e invitar a Cristo. Y si ya lo hicimos, lo único que tenemos que hacer es decir, Padre, me equivoqué. Pensé que yo me podía comer el mundo solo o sola. Y hoy entiendo que mi mayor necesidad eres tú. Padre, porque eres nuestro Padre, si hemos creído en Cristo, perdóname. Y por favor, restáurame. Mi matrimonio, mi hogar, mi familia, mi vida, mi salud. Restáurame. Él dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No importa cuán sucios estemos, el Señor, al igual que el Hijo Pródigo, puede limpiarnos y restaurarnos a una vida mejor. Pero no seamos jupones, seamos humildes. No seamos cabezas duras, seamos humildes y vengamos delante de Dios y digamos, Señor, ya no puedo, aquí estoy. Haz con mi vida lo que tú quieras. Que el Señor te bendiga y que la pases bien.